Ahí estamos. Bueno, gente, ¿cómo están todos? ¿Cómo la llevan con el frío? Gente, si les parece, vamos a ir aprovechando este tiempito que nos tomamos de ahora en más todos los martes y también los jueves para quienes puedan elegir el horario. Por si hay alguien que se suma de cero o por primera vez en estos encuentros están pensados a raíz de la encuesta que hemos hecho en las escuelas por el tema de los inconvenientes en alfabetización que podían tener algunos estudiantes de primer año. Desde ese relevamiento empezamos a contactarnos con quienes se habían comunicado con la escuela a la que pertenecían estos estudiantes para ofrecer este espacio. Ya tuvimos la semana pasada también un encuentro, una capacitación sobre lo que es alfabetización en el nivel alfabetización inicial en el nivel secundario, que no es tan lineal cuando decimos para el nivel secundario, pero sí es una decisión que hemos tomado de poder atender esta situación en el nivel secundario, que es donde hoy están estos estudiantes. Entonces, desde ese lugar es que estamos tratando de acompañar y brindamos este espacio. En esta semana lo que vamos a tener es un encuentro con María Noel Antas, que es profesora en letras. Ella se desempeña en nivel secundario y superior y es especialista en alfabetización inicial. Entonces creemos que es la persona indicada para que nos pueda hacer este puente de, no sé si es adaptación o de, bueno, ella nos explicará, para poder llegar a nuestros estudiantes jóvenes que hoy tenemos en el nivel secundario y que todavía están transitando por alguna de estas instancias de no tener resueltas la alfabetización, ¿sí? Así que de mi parte es agradecerles como siempre el esfuerzo, la predisposición y que estemos también juntos atendiendo esta situación y la aprovechamos a Noel, ella va a exponer y después tenemos como siempre unos minutos para poder hacer consultas. Así que nos reconectamos con las consultas y con el diálogo en cualquier momento o al final de la charla, ¿sí? Noé, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar en este espacio, compartiendo, bueno, con muchos colegas del otro lado, porque como me presentaste, Mariela, soy antes que nada docente del nivel secundario y, bueno, también tengo la oportunidad de desempeñarme en algunas materias de nivel superior. Así que, bueno, mi camino va por el lado de la alfabetización y, bueno, este encuentro va a ser, bueno, compartir un poquito con todos ellos. Algunas maneras de abordar, como decías vos recién, la alfabetización inicial en el nivel secundario. Si les parece, voy a compartir pantalla para poder acompañar esta charla de algunas diapositivas que tengo preparado. A ver, creo que es esta. Ustedes me dicen qué es lo que... Sí, Ahí, se ve, pero se ve como, capaz que si le pones la copita dirías, ahí va, ahora sí. ahí va. Bien, bueno, ahí está. Bueno, la charla de hoy se titula La alfabetización en el nivel secundario y elegí como coda ponerle de oportunidades se trata porque, bueno, de eso vamos a hablar un poquito en la tarde de hoy. Quería empezar compartiendo con todos ustedes cuáles son los objetivos de este encuentro. Va a haber un primer momento donde nosotros vamos a revisar, digo revisar porque, bueno, va a haber mucho de puente entre esta charla de hoy y la charla que tuvieron hace unos días atrás junto con Noelia Estetis, donde vamos a, bueno, repasar entonces los procesos de nivel inferior implicados en la comprensión y la producción de textos. Si hay algunos que se están sumando por primera vez, no hay problema porque me voy a detener a explicar de qué hablamos cuando hablamos de procesos de nivel inferior. Y después va a haber como un segundo momento y es donde me voy a detener más en profundidad, que es en la socialización
como dice ahí en pantalla, de algunas intervenciones didácticas tendientes a promover el desarrollo, tanto de conocimientos como de habilidades que están involucradas en la lectura y la escritura de palabras, así como también en la fluidez lectora. Básicamente estos son los dos objetivos del encuentro, pero obviamente cuando se abra esto a debate, a consultas, quedo a disposición para que, bueno, si hay otras cuestiones que los están movilizando, también podamos charlar. Bueno, no podemos empezar una charla sobre alfabetización sin compartir con ustedes qué es lo que nosotros entendemos por alfabetización, qué es lo que entendemos por estar alfabetizados. Estas definiciones que yo estoy compartiendo ahora con ustedes en pantalla son las definiciones que también compartió Noelia Estetis. En primer lugar, una definición más amplia de alfabetización, que la entiende a la alfabetización como un conjunto de habilidades lingüísticas, pero también de habilidades cognitivas, que son necesarias para el ingreso al mundo de los conocimientos. Esto que ven ustedes en pantalla es apenas un fragmento de una definición que es un poco más extensa, que dice algo así como que son los conocimientos que la humanidad ha producido a lo largo de su historia y que han sido conservados mediante la escritura. Y si nos remitimos ahora a una definición un poco más puntual, una definición un poco más específica, vemos que una persona que está alfabetizada es aquella que puede comprender y escribir textos con cierto nivel de complejidad. Esto significa que una persona que está alfabetizada no solamente puede comprender el lenguaje escrito, que ha sido y que es la herramienta fundamental que nos permite a todos nosotros organizar, sistematizar y conservar información, sino que también es una persona que puede usar la lengua escrita para reelaborar esos conocimientos que la humanidad nos ha ido transmitiendo generación tras generación, y también es aquella que puede usar el lenguaje escrito para producir nuevos conocimientos. También quería retomar esto que se llama modelo de la cuerda, que también lo presentó Noelia Estetis en la charla anterior, y a mí me parece una metáfora visual inmejorable para poder entender todos los conocimientos y todas las habilidades que están involucradas para que en determinado momento podamos llegar a convertirnos en lectores y escritores competentes. Me parece que la imagen es muy contundente para que nosotros, como docentes de nivel secundario, porque eso también para mí fue todo un desafío escribir este documento, que después, bueno, se les va a estar, creo, confirmame Mariela, compartiendo a través de la plataforma. Fue todo un desafío escribir pensando en docentes de secundario, porque una cosa, charlaba mucho con Mariela, una cosa es tener como destinatario de un documento de alfabetización inicial a maestros que están mucho más cercanos a enseñar a leer y escribir, a la alfabetización inicial, y otra cosa es tener como interlocutor a profesores de biología, a profesores de matemática, a profesores de historia, y bueno, y poder acercarlos a esto que es enseñar a leer y a escribir. Les decía, la metáfora el modelo de la cuerda es una metáfora que nos pone frente a la cantidad de conocimientos y habilidades que un niño
y en el caso del secundario que un adolescente tiene que desarrollar para poder leer y escribir de manera fluida, para poder leer de manera comprensiva, es decir, para tener comprensión lectora. Y bueno, también nos pone de frente a lo que es la complejidad, tanto de la lectura como de la escritura, y la imposibilidad de poder abordar esa complejidad en una charla que, bueno, tiene un tiempo límite, que es más o menos habíamos pactado más o menos unos 35, 45 minutos para que después podamos seguir charlando. Por lo tanto, en el encuentro de hoy, nosotros nos vamos a focalizar, como les decía al comienzo, cuando compartíamos los objetivos, solamente en lo que llamamos habilidades de orden inferior, que ahí ustedes las pueden ver en pantalla como yo las remarqué. Y algo, hacia el final de la charla, algo vamos a decir también sobre fluidez lectora y sobre producción de textos breves. Hasta ahí es más o menos a donde vamos a llegar en el encuentro de hoy. Bueno, me imagino que hay una pregunta que nos debe estar resonando a todos, y es ¿por qué estar en una capacitación donde vamos a estar charlando sobre procesos de nivel inferior, pero en alumnos de secundario? Y bueno, un poco esto tiene que ver con transparentar a los docentes de nivel secundario que muchas veces los bajos niveles de comprensión, es decir, los problemas que los chicos tienen para poder comprender lo que leen, pueden, no significa que siempre sea así, pero pueden estar vinculados a dificultades, por ejemplo, en la fluidez lectora. Es decir, que como no leen aún de manera fluida, tienen todos sus recursos cognitivos y sus recursos atencionales destinados a tratar de decodificar lo que están leyendo, y por eso es que no pueden destinar recursos cognitivos para construir el significado de un texto, que es una rápida definición de qué significaría comprender un texto. Y lo otro, también es importante transparentar a mis colegas que si no se automatizan los procesos de nivel inferior, si los chicos no automatizan la escritura de palabras, si los chicos no automatizan la lectura de palabras, si los chicos no leen de manera fluida, no hay manera de que puedan realizar lo que llamamos los procesos de nivel superior, sobre todo los procesos vinculados a la comprensión lectora. Por eso la necesidad urgente de realizar intervenciones didácticas cuando nosotros detectamos, por ejemplo, las siguientes situaciones: la necesidad urgente de realizar intervenciones didácticas, que es un poco lo que vamos a compartir hoy, cuando nosotros detectamos este tipo de dificultades en las habilidades de nivel inferior. Por ejemplo, cuando detectamos que nuestros alumnos leen silabeando, es decir, que no tienen una lectura continua, una lectura fluida, sino que se van deteniendo sílaba por sílaba, y esto hace que la lectura sea muy lenta, muy pausada. Cuando nuestros estudiantes cometen errores de equivalencia fonológica, es decir, les dictamos paquete y leen pacete, o le dictamos máquina y escriben máquina o macina, o al revés, cuando los enfrentamos a leer, por ejemplo, la palabra gigante y leen gigante o leen gigante,
Esos son errores de equivalencia fonológica, ahí hay inconvenientes en el establecimiento de las correspondencias. Cuando los ponemos en situación de tener que escribir y detectamos que omiten letras, que omiten sílabas e incluso que omiten, al producir un texto, palabras completas. Cuando hay carencia de entonación adecuada, eh, no tenemos tiempo hoy, pero en el documento yo dediqué un parrafito a hablar de la importancia de leer con entonación, cómo la entonación aporta un montón al significado del texto, cómo el significado de un texto no depende solamente de las palabras que conforman un texto, sino también de la forma en que expresemos esas palabras. Y por último, cuando nosotros detectamos en nuestros alumnos la necesidad de tener que releer muchas veces un texto para poder empezar a comprenderlo. Todas estas son, podríamos decir, todos estos son llamados de atención, todas estas son alarmas a las que tenemos que estar muy atentos. Recuerdo una profesora que comentaba en la charla de Noelia Estetis, eh, diciendo que hay que estar muy atentos porque nuestros estudiantes del secundario son, por ejemplo, muy buenos copistas. Entonces ellos esconden muchas veces estos errores que cometen, por ejemplo, estas omisiones de letras, estos errores de equivalencia fonológica. ¿Por qué copian? Ellos son grandes copistas y entonces muchas veces pasan, durante años, pasan desapercibidos. Bien, frente a estas alarmas que seguramente se nos prenden porque los vemos que dictamos y nos miran, nos piden, profe, en lugar de dictar, usted no podría mejor copiar en el pizarrón. Bueno, me resuena acá una pregunta, y por eso la puse acá en esta diapositiva, una pregunta que Marina Ferroni compartió con todos nosotros en ese documento que llegó a las escuelas hace unas semanas atrás, que es un documento que también circuló en el marco del concurso de ascenso para directivos, donde ella se pregunta ¿qué hacer? Porque una cosa son las alarmas, yo las alarmas las tengo, me preocupo, pero claro, yo soy profe de biología, yo soy profe de historia, yo soy profe de matemática. ¿Qué podemos hacer, ¿sí? Si tenemos en nuestra escuela estudiantes que no escriben convencionalmente, si tenemos en nuestra escuela estudiantes que leen de una manera muy incipiente todavía? Y bueno, sintetizado acá en esta diapositiva, bueno, algunas líneas, algunas ideas que queremos también compartir en el día de hoy. Bueno, las cosas que podemos hacer más o menos se resumen en esta diapositiva. Por un lado, la importancia de una enseñanza explícita. Por otro lado, la necesidad de un trabajo sistemático con estos niños, con estos adolescentes. Por otro lado, la importancia del modelado del docente. Y por último, dar espacios en el aula o dar espacios en la escuela para que los niños tengan oportunidades de práctica constante de la lectura y de la escritura. Que al principio va a ser una práctica fuertemente andamiada por los docentes, lo que nosotros llamamos una práctica guiada, para, bueno, luego progresivamente poder arribar a lo que todos queremos, que es una práctica autónoma de la lectura y la escritura. ¿Por qué insistimos tanto
me pregunto yo en el documento, ¿por qué insistimos tanto en esto de la enseñanza explícita y sistemática de la lectura y la escritura? Y la respuesta no es muy rebuscada, la respuesta es muy sencilla, porque la escritura es una habilidad cultural. No hay ningún conocimiento, no hay ninguna habilidad de las que acabamos de ver en el modelo de la cuerda que se adquiera de manera natural, que sea innata. Todas esas habilidades tienen que ser enseñadas. Y si no fueron enseñadas en su momento, y bueno, las tendremos que enseñar ahora porque los chicos los tenemos ahí sentados en el aula de primer año del nivel secundario. Y digo enseñar y digo la enseñanza explícita es la forma más rápida y menos complicada de alfabetizar. Y estas dos características, rápida y menos complicada, no me parece un dato menor para pensar la alfabetización en chicos que ya están en el nivel secundario. No hay más tiempo para perder. Estos chicos necesitan que nosotros los alfabeticemos de manera, les diría, urgente, para poder lo antes posible incorporarse a las dinámicas de lectura y escritura que desarrollan todos los días sus profesores y el resto de sus compañeros. Bueno, un poco la idea de la charla de hoy es esto, es compartir con ustedes propuestas de intervención que están en línea con esto que acabamos de mencionar, la enseñanza explícita y sistemática de la lectura y la escritura. Las propuestas de intervención rápidamente las voy a mencionar y después nos vamos a ir metiendo en cada una de ellas. En lo que respecta a enseñar a escribir palabras, la propuesta de intervención es lo que vamos a ver como escritura de palabras con modelado del docente. En lo que respecta a lectura de palabras, enseñar a leer palabras, la propuesta de intervención que voy a compartir hoy con ustedes es lo que llamamos lectura por recodificación fonológica. Hasta acá las dos habilidades, y por eso les puse el dibujito ahí de la derecha de la pantalla, hasta acá dos de las habilidades que nosotros conocemos como habilidades de orden inferior y que necesitan ser automatizadas para que los niños, los adolescentes, puedan poder destinar recursos cognitivos a las habilidades de orden superior, como por ejemplo la comprensión lectora. En el caso ya de cuando la cuerda se empieza a juntar, cuando las hebras se empiezan a entretejer y se vuelven una sola, las propuestas de intervención son, para el caso del desarrollo de la fluidez lectora, entendiendo por fluidez lectora precisión, velocidad y entonación, la propuesta es lectura repetida asistida, algo que vamos a ver un poco más en profundidad hacia el final de la charla. Y para el caso de producción de textos breves, porque acá hay que tener en cuenta que estamos hablando de adolescentes, de estudiantes, que muchas veces ni siquiera pueden escribir una palabra, que les cuesta mucho todavía escribir una palabra, o de estudiantes que les cuesta mucho leer palabras. Entonces, vamos a hablar pura y exclusivamente de producción de textos breves. No podemos pasar de escribir una palabra a pedirles que escriban, por ejemplo, una monografía. Vamos a empezar con la producción de textos breves y para eso la intervención se denomina escritura coordinada o guiada por la docente.
Vamos con la primera. Ay, sale en blanco esta diapositiva, Mariela. A ver. A ver cómo está en el original, dijo. A ver, y a lo mejor está esa Ujú. vacía y la que sigue no es la... No. A ver si encuentro una para compartir. Ujú. No, me sigue esta y me falta como una I en el medio. Bien, busco Si no mientras. comparto yo tengo otra versión. Tengo varias. Bueno, Algunas consideraciones. Yo tengo, a mí acá ¿ustedes la ven ahí? ahora Esta sí, es la ahí que, sí, escritura de esa es la que no se, palabra. ajá, esa es la que no se proyecta. Bueno, la leo así, después Ahí vuelvo a está, sí. a la otra. Bien, esta es la que no sé por qué motivo no se proyecta. Bien, vamos a empezar entonces con una de las habilidades de orden inferior, de la parte de abajo de la cuerda. ¿Y cuál es la intervención didáctica que nosotros proponemos para poder desarrollar esta habilidad en los niños? La propuesta es la muestra, es decir, la demostración a cargo del docente de cuál es el mecanismo de escritura que utilizamos los escritores cuando estamos aprendiendo a escribir. Porque una cosa es cuál es el mecanismo de escritura que utilizamos nosotros, que somos escritores expertos, y otra cosa es cuál es el mecanismo que se utiliza, que utiliza un escritor cuando está empezando a escribir. Ese mecanismo es un mecanismo mediado por la fonología y que consiste en la conversión de fonemas a grafemas. Dicho esto, piensen que nosotros también cuando tenemos que escribir, por ejemplo, una palabra que no conocemos, que no es frecuente, que es la primera vez que la escuchamos, no sé, pienso en alguna palabra, por ejemplo, que esté presente en un prospecto, o cuando nos dicen un apellido, me pasa cuando hacemos las listas de los alumnos en el aula, y nos dicen el apellido. Claro, hay apellidos que son muy raros y nosotros, ¿a qué recurrimos? Bueno, recurrimos a la conversión de los fonemas en grafemas, a escribir letra por letra a partir de los fonemas que, es más, le decimos, a ver, decilo despacito, así yo lo puedo escribir. ¿A qué llamamos mostración o demostración de este mecanismo de escritura? Es lo que llamamos el modelado que hace el docente para que aquellos estudiantes que todavía no pueden escribir de manera autónoma palabras, lo puedan hacer junto con nosotros. Porque esto también es una característica que tienen las intervenciones todas las intervenciones didácticas que yo les voy a compartir. Cuando en esta propuesta hablamos de modelado del docente, para la propuesta modelar no es solo mostrar, el docente no solo muestra qué es lo que hacemos para escribir palabras cuando estamos aprendiendo a escribir, sino que también invitamos a los estudiantes a hacerlo junto con nosotros. Bueno, muy brevemente, ¿en qué consiste este modelado de la escritura? El docente tiene que, en principio, decirles a los estudiantes o al estudiante, en el caso de que estén trabajando en un modelo de 1 a 1, decirles a los estudiantes cuál es la palabra que van a escribir. Por ejemplo, decirles, bueno, vamos a escribir mesa, o vamos a escribir lunes, o vamos a escribir lengua. Decir la palabra que vamos juntos a escribir. Luego hay un momento en donde, sin detenernos demasiado, vamos a separar esa palabra en sílaba. Tomemos, por ejemplo, mesa. Vamos a escribir mesa.
mesa. Y luego lo que tenemos que hacer como parte de este modelado es extraer del interior de la sílaba, de la primera sílaba en este caso, cada uno de los fonemas que la componen. Entonces, vamos a escribir mesa. Augusto, ¿vamos a escribir mesa? Vamos a escribir juntos mesa. Mesa. Me. Escucha, Augusto. Me. ¿Cuál es la Augusto? Ahí lo estoy invitando a Augusto a que escriba conmigo. Tal vez Augusto no tiene el lápiz todavía porque no se anima, pero así todo, si está participando activamente de esta situación conmigo, Augusto está escribiendo. Ya va a trazar la letra en el papel, pero démosle tiempo, porque esto también es una particularidad que tienen los adolescentes, que cuando les pidamos, por ejemplo, que escriban, cuando les pidamos que nos lean, por ejemplo, para hacer un estado de situación, un diagnóstico y saber cómo están ellos, lo más probable es que no quieran escribir. Entonces, bueno, al principio, mucho trabajo del docente, vamos a ver que de parte nuestra vamos a tener que hacer todo, y después de a poquito, ellos los vamos a ir invitando y ellos se van a ir sumando. Augusto, ¿cuál es la...? Puede ser que Augusto sepa, o puede ser que Augusto no lo sepa. Y entonces ahí entra a jugar uno de los recursos que vamos a tener que tener en el aula, que puede ser mural o individual, que es lo que llamamos la presencia de un abecedario pedagógico. Un abecedario que no es cualquier abecedario, es el abecedario que nosotros necesitamos para enseñar a nuestros alumnos a leer y a escribir. Por lo tanto, en ese abecedario, por ejemplo, tienen que estar algunas letras que en el abecedario de la RAE ya no están más hace varios años, como es la L y la CH, ¿no? En mi época decíamos A, B, C, H, D. Ahora ya la CH no está más, pero en este abecedario, por eso se llama abecedario pedagógico, la CH tiene que estar. Porque si Augusto algún día quiere escribir el nombre de su equipo de fútbol favorito, Chicago, la CH tiene que estar. Lo mismo pasa con la L, y también podemos agregar, por ejemplo, la doble R, la R. Entonces, bueno, seguimos con el modelado. Augusto, vamos a escribir mesa. Mesa. Me. Augusto, ¿sabes cuál es la M? Si Augusto sabe, la puede o la traza o la señala en el abecedario, que puede ser individual, me refiero al que ellos pueden llegar a tener en el pupitre, o se la digo yo. Esta Augusto, y se la señalo. Esta Augusto, mirá, la y acto seguido, ¿qué hace la maestra, el maestro, el profesor? Traza la letra, si estoy trabajando en el pizarrón, y si estoy trabajando en el banco, en el pupitre con ellos, la trazo en mi hoja. Y sigo. Prolongo el sonido. Le pregunto a Augusto, ¿sabes, Augusto, y la E? ¿Cuál es la E? Si Augusto sabe, la traza. Si no la sabe, se la marco, se la indico. Y continuamos con la segunda sílaba. Mesa. Sa. S. Trazo la letra en el pizarrón o en la hoja en la que estamos trabajando y terminamos. Sa. Sa. Prolongo el sonido y lo trazo. Como ustedes advertirán, este es un trabajo
al principio de fuerte intervención del docente. El docente en esta instancia, en estos primeros pasos de Augusto en la alfabetización, tiene prácticamente que hacer todo. El docente prolonga los sonidos, el docente establece las correspondencias entre el fonema y el grafema o la letra que lo representa, y también, y algo que no es menor, traza la letra en el pizarrón o en el papel. Y ustedes dirán, ¿y para qué trazar si ya se la mostré en el abecedario? Bueno, hay que mostrarles a los chicos, a los estudiantes, cómo se traza cada una de esas letras. Algunas consideraciones, algunas consideraciones. Con respecto al criterio de selección de las palabras, el criterio de selección de las palabras es un criterio de selección, les diría que 100% lingüístico, en el sentido de que tenemos que empezar dictando palabras simples, palabras que tengan fonemas prolongables, es decir, que los podamos sostener. Esos fonemas son prolongables. Hay otros fonemas que no son prolongables y cuestan un poquito más de ser identificados por los chicos. Por ejemplo, el fonema de la P, o el fonema de la T. Esos fonemas hay que esperar un poquito más. Cuando hablo de palabras sencillas o simples, ¿a qué me refiero? A palabras como luna, mano, nudo. Es decir, palabras bisílabas, tenemos que empezar con palabras bisílabas, pero además de estructura silábica consonante más vocal. Consonante, miren luna, miren mano y miren nudo. Consonante vocal, consonante vocal. Que además, porque ustedes me dirán, ¿por qué? Y bueno, lo que pasa es que esta estructura silábica es la que predomina en el español. Y después vamos de a poquito, de manera progresiva, complejizando las palabras que les vamos a dictar. Y acá, para poder manejar el tema de la complejización de las palabras, tengo que pensar en longitud, en estructura fonológica o en ambas. Por ejemplo, si complejizo longitud, es decir, que de palabras de 2 sílabas puedo pasar a 3, no complejicen al mismo tiempo estructura fonológica. Cuando hablo de complejizar estructura fonológica, me refiero ya no consonante vocal, sino, por ejemplo, palabras como pasto, donde yo tengo una sílaba que es consonante vocal consonante. O árbol, ahí tengo 2 sílabas complejas desde el punto de vista de la estructura fonológica. Tengo lo que se llama una sílaba invertida, vocal consonante, ar, y tengo una sílaba compleja, consonante vocal consonante, como bol. Y las más difíciles, las que más les van a costar a ellos escribir junto con nosotros, pero también de manera autónoma, son los que llamamos grupos consonánticos. Por ejemplo, presente en brazo. Todo lo que es bra, bre, bri, bro, bru, plaple, pli, plo, plu, tlatle, clacle, clic. Todos los grupos consonánticos son los más complejos para poder, sobre todo, deslindar el encuentro consonántico que se produce en esos grupos. Y recién al final, ya cuando veamos que Augusto que le dicto luna y escribe luna, que le dicto tomate y lo escribe de manera autónoma, me animé a dictarle pasto y escribió pasto, me animé a dictarle pastel, que no hay mucha diferencia, pero hay diferencia. Ahí sí complejizo las dos cosas, longitud y estructura fonológica, y le empiezo a dictar, por ejemplo, palabras como armazón. 3 sílabas, de las cuales 2 sílabas son complejas.
Hablábamos hoy de la importancia de la enseñanza explícita y sistemática. Con respecto a esta intervención, ¿cuál es la sistematicidad y la frecuencia que se requiere? Esto es una sugerencia. Después cada uno adecuar esta propuesta a, por un lado, las necesidades de los niños, de los adolescentes, y por otro lado, a las características de la institución escolar. Pero lo que se sugiere es, sobre todo al comienzo, trabajar el dictado con este modelado que les acabo de compartir. 4 días con 4 palabras es suficiente, 3 veces a la semana. Y lo último, con respecto a la progresión de la estrategia de enseñanza y al modelado del docente, bueno, no es que nos vamos a quedar hasta fin de año modelando de esta manera, la idea es de a poquito, en términos de Vygotsky, ir sacándoles el andamio. De a poquito ir dejando lo que se llama la transferencia de la responsabilidad. De a poquito ir dejando que ellos se hagan responsables de algunas de esas tareas, de trazar las letras de ellos establecer las correspondencias, así como también de empezar a autoprolongarse. Pero esto es progresivo, no es hoy hago todo yo, mañana le pido que todo lo haga él. Bien, a ver si podemos seguir compartiéndoles así el Power. No, no sé por qué hay algunas diapositivas que no salen, pero bueno, no importa, seguimos así. Ahí. Bien. A ver acá. Bien. Bueno, con respecto a lectura de palabras, ¿sí? Recién repasamos muy rápidamente escritura de palabras. Ahora nos toca lectura de palabras. Para el caso de la lectura de palabras, fíjense que las consideraciones son más o menos las mismas. Por un lado, con respecto a los criterios de selección, no me voy a detener demasiado, lo voy a hacer un poco más rápido, porque los criterios de selección de las palabras que tienen que leer son los mismos criterios de selección de las palabras que tienen que escribir. Es decir, comenzamos también con palabras simples y de a poquito las vamos complejizando. En longitud, como dijimos, en estructura fonológica, y en el caso de la lectura, perdón, también hay que tener en cuenta la complejidad ortográfica. Ahí la ejemplifiqué en la diapositiva con la palabra gigante, ¿sí? Que para nosotros, que somos lectores expertos, no nos provoca ningún inconveniente leer esa palabra, pero los estudiantes, cuando están empezando a leer, pueden encontrarse ahí con algunas dudas, como si se lee gui, si se lee ja, ¿por qué? Bueno, hay ahí en esa palabra lo que nosotros denominamos correspondencias complejas. Por lo tanto, las palabras con las que empiezo a enseñarles a leer, también es importante que las seleccionemos teniendo en cuenta estos criterios. En el caso de la lectura de palabras, decíamos que la propuesta de intervención se denomina lectura de palabras por recodificación fonológica. Lectura de palabras por recodificación fonológica. Si bien quiero arrancar hablando de lectura haciendo la aclaración de que para nosotros también leer es comprender, es decir, leer es comprender, esto no cabe ninguna duda. También tenemos que ser sinceros y decir
que al principio, es decir, cuando uno está aprendiendo a leer, si en algún momento quiere que la lectura se vuelva una habilidad autónoma y no estén siempre dependiendo de nosotros, al principio leer es recodificar. Y para eso la propuesta es una propuesta muy sencilla. Vieron que la propuesta para enseñar a escribir palabras, salvo el modelado, que hay que practicarlo y que hay que ponernos a practicar con cada una de las palabras que les vamos a dictar a los chicos. En el caso de la lectura, de la enseñanza de la lectura de palabras, la propuesta también es muy sencilla y consiste en escribir una palabra en un papel. Tengo un papel, escribo acá la palabra que les voy a proponer leer y lo que hago es cubrirla con otro papel, es decir, que enseño a leer con dos papeles, tapo la palabra y a medida que la voy destapando, se van descubriendo cada uno de los grafemas y lo que voy haciendo es lo que llamamos, y ahí lo tienen en pantalla, una prolongación continua de los sonidos, porque fíjense que en la escritura vamos del fonema al grafema. Y en el caso de la lectura es al revés. Voy del grafema, que es de lo que yo veo, que es lo que yo estoy viendo, la letra, al fonema, al sonido que tengo que decir. Entonces supongamos que acá, que hoy voy a leer junto con Augusto, vamos a empezar leyendo la palabra mano, porque también tengo que empezar, dijimos, con palabras sencillas y de sonidos prolongables. Entonces, a medida que voy destapando, le voy diciendo, mira, Augusto, vamos a leer juntos, escuchá. Mm, ma, sigo destapando. No, no, mano, mano, Augusto. La importancia de este modelado continuo, ¿en qué radica? Porque todo tiene una justificación. Nada es porque sí. ¿Por qué les proponemos un modelado continuo? Porque hay una habilidad fonológica que está involucrada en la lectura y que a los niños y adolescentes que están aprendiendo a leer les cuesta mucho, que es la habilidad de síntesis. Vieron que ellos, dijimos hoy que una de las alarmas que se nos tiene que prender es ante la lectura silábica, ante adolescentes que leen silabeando. ¿Por qué leen silabeando? Bueno, leen silabeando porque evidentemente todavía no pueden realizar lo que se llama la síntesis de la sílaba para formar la palabra, que es cuando yo le digo mesa, mesa. Ahí sinteticé las sílabas. Le dije primero las sílabas separadas, mesa, y sinteticé las sílabas y formé la palabra mesa. Esa es una habilidad fonológica llamada habilidad de síntesis, y es una habilidad que les cuesta mucho, ¿sí? Mucho adquirir. Por eso la propuesta es esto de prolongación continua de los fonemas. Sintetizo los fonemas en la sílaba, sintetizo y después continúo con la otra sílaba. En este caso, la sistematicidad y la frecuencia es muy similar a la de escritura de palabras, por eso podemos el mismo día que les dictamos 4 palabras, proponerles leer 4 o 5 palabras. Las mismas que escribieron, no, porque si las acabamos de trabajar, las acabamos de escribir, si yo se la propongo leer, la va a leer porque se la acuerda de memoria, pero no porque esté desarrollando la habilidad fonológica. Entonces tienen que ser otras palabras las que les propongo leer. 4 o 5 palabras por día, no más de eso, y también la frecuencia de sugerida de 3 veces a la semana. Rápidamente paso a la siguiente diapositiva
Y acá ya nos fuimos, es como que hasta acá compartí con ustedes las intervenciones didácticas tendientes al desarrollo, a la apropiación de habilidades de orden inferior, las que están en la cuerda de abajo del modelo de la cuerda, y ahora ya nos fuimos para cuando las cuerdas empiezan a trenzarse, cuando la cuerda de arriba y la cuerda de abajo empiezan a trenzarse, que es esta cuestión de la fluidez lectora. Rápidamente, para que ustedes comprendan y tengan un primer acercamiento a qué hablamos cuando hablamos de fluidez lectora, la fluidez lectora tiene que ver con 3 cuestiones: precisión, velocidad y entonación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de precisión? A que Augusto lea exactamente la palabra que está escrita. Es decir, que si la palabra que está escrita es caño, que Augusto lea caño y no cañón, no caña u otra palabra parecida. Eso es precisión, es leer exactamente la palabra que está escrita. Conecten esto con lectura por recodificación fonológica. Precisión y lectura por recodificación fonológica están íntimamente relacionadas, porque la única manera de poder leer con precisión es si el niño o el adolescente ha desarrollado lectura por recodificación fonológica. Si no, ¿qué es lo que hacen? Inventan. Y ahí no hay precisión. Leer no es inventar, no tiene que ver con inventar. Leer es leer con precisión, es exactamente lo que está escrito. La velocidad, en cambio, que es otro de los hitos de la fluidez, está íntimamente relacionado con la automatización de la lectura. Una vez que ellos tienen precisión, lo que tienen que empezar a practicar es velocidad. ¿Y cuándo van a ganar velocidad? Con algo que vieron con Noelia Estetis en la charla anterior. Cuando dejan de leer por ruta subléxica o ruta fonológica y empiezan a leer por ruta léxica o ruta directa, que es la lectura a golpe de vista, que es cuando ellos ven la palabra y no necesitan, supónganse que estamos leyendo acá la palabra importancia. Cuando ellos dejan de leer importancia, lectura por recodificación fonológica casi silabeante. Esa no es una lectura veloz. La lectura veloz es cuando yo veo la palabra, la recupero de mi memoria y la leo a golpe de vista. Y lo último es lo que charlábamos hoy de entonación. La propuesta para desarrollar precisión, velocidad y entonación, la intervención didáctica, es lo que llamamos de lectura repetida asistida. Esta palabra es muy importante, de palabras, oraciones y textos breves. ¿En qué consiste esta propuesta de lectura repetida asistida? Bueno, asistida tiene que ver y comparte con todas las otras intervenciones una fuerte presencia del docente. Es decir, hay que dar espacios en el aula, vamos a tener que dar la lectura repetida de palabras, oraciones y textos breves, pero siempre primero la lectura a cargo del docente. Aunque sea una lista de palabras, aunque sea una oración o dos, y sobre todo si son textos, siempre la primera lectura tiene que estar a cargo del docente. Por eso ahí el llamadito de atención acerca de la importancia de la lectura en voz alta. La lectura en voz alta es, en el marco de esta práctica de lectura repetida, por un lado una herramienta de enseñanza,
porque, como les acabo de decir, el docente tiene que modelar la lectura. La primera lectura en voz alta de la lista de palabras que le dé para leer, de las 2 o 3 oraciones que le dé para leer, o del texto breve que le dé para leer, la primera lectura siempre es en voz alta y es a cargo del docente. Y después también juega un rol central la lectura en voz alta a cargo del estudiante, porque el estudiante va a tener que practicar esta lectura. Puede ser silenciosa, pero en realidad, si es silenciosa, ¿cómo controlo yo? Uno, que lo esté haciendo, y dos, ¿cómo monitoreo su desempeño? Por eso la propuesta es que practiquen lectura repetida en voz alta. Y de esa manera yo me aseguro, uno, de que esté haciendo la actividad, y dos, de poder monitorear cómo está leyendo. Porque si no detecto, si no puedo, no sé cómo está leyendo, no sé si se está equivocando, no sé si está leyendo, la palabra que está escrita es caño, pero él capaz que está leyendo cañón, 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 caña, caña, caña. Si no la dice en voz alta, no puedo intervenir para poder corregirle. Con respecto a fluidez lectora, bueno, algunas consideraciones, ya más o menos se las dije recién. La lectura en voz alta a cargo del docente como una herramienta insustituible de enseñanza, esta lectura modélica que tengo yo que hacer. La lectura en voz alta a cargo de los estudiantes para poder practicar y para que yo, docente, pueda monitorear si está leyendo con precisión, si va ganando velocidad, y en el caso de estar practicando textos, si está leyendo esos textos con la entonación adecuada, porque como dijimos, por ahí no somos conscientes, ni siquiera nosotros que somos lectores expertos, de cuánto se juega el significado en la entonación, cuánto del significado de un texto se juega en la entonación. Creemos que el significado está en las palabras solamente, pero también está en la forma en que entonemos esa lectura. La importancia, les decía, ya lo mencioné, del monitoreo. Comparto ahí también en pantalla, y también lo hago en el documento, cómo esta práctica puede ir progresando para que no se vuelva algo tan rutinario. Al principio, mucho modelado el docente, pero después podemos ir variando esta práctica y, por ejemplo, hacer lo que se llama una lectura a coro, que es proponerle a los estudiantes leer entre todos, y entonces aquel que está un poco retente y no quiere, a lo mejor en ese coro de voces se siente un poco más seguro. Lectura en eco, que es primero lectura modélica del docente y después, acto seguido, ellos lee una palabra, la leen ellos, lee una oración, la leen ellos, lee un párrafo del texto, lo leen ellos. Lectura en parejas, esto si trabajan, por ejemplo, con agrupamientos hacia el interior del aula. Acá es muy importante el tema, fíjense que lectura en parejas no es lo mismo que lectura de a pares. Hay una pequeña diferencia, pero es central. La lectura en parejas tienen que tratar de que entre esas parejas haya asimetría en el desempeño, es decir, uno tiene que leer mejor que el otro, para que se puedan ir ayudando entre sí. Y la última, y es lo que todos deseamos, en algún momento que esa lectura repetida de palabras, oraciones y textos breves sea finalmente una lectura autónoma a cargo del estudiante. La frecuencia y la sistematicidad también es muy similar a las otras, es 3 veces por semana. Vuelvo a insistir en que esto es una sugerencia, pero ustedes saben que si nosotros queremos que nuestras prácticas de enseñanza incidan en el aprendizaje de los alumnos, hay que mantener cierta frecuencia de trabajo. Si yo esto lo hago una vez cada 20 días con Augusto, la propuesta no, la práctica de enseñanza no va a tener incidencia en su aprendizaje. Y otro dato importante, tienen que ser sesiones muy breves.
¿sí? No puedo estar más de 10, 15 minutos. Sesiones breves de lectura repetida de palabras, oraciones y textos breves. Y lo último, para ir ya terminando, porque ya me pasé unos minutitos, con respecto a producción de textos, vuelvo a insistir en esto de textos breves. La propuesta es lo que llamamos de escritura coordinada por el docente. Y acá nunca tenemos que perder de vista que estamos hablando de adolescentes que apenas están empezando a escribir palabras, que apenas escriben palabras de manera tal vez convencional. Entonces, acá el foco de esta intervención tiene que estar puesto en el proceso de la escritura. Tanto en la parte, acá es muy importante el rol del docente, esto lo comparte con las otras intervenciones, fuerte intervención del docente, tanto en el momento de la planificación del texto que tienen que escribir, como en la parte de la generación textual y la transcripción, como en el momento de la revisión del texto. Todo lo tienen que hacer junto con nosotros. Nosotros vamos a ver que esta práctica de enseñanza se desarrolla en el marco de las conversaciones. Vamos a empezar con ellos conversando, sobre todo tener en cuenta que la conversación es para los niños, pero también para los adolescentes, la matriz donde se desarrolla, donde se produce el desarrollo discursivo del lenguaje, y por lo tanto, esta propuesta arranca con un momento de conversación, de intercambio oral entre docente y alumno o entre docente y alumnos. Es en el marco de esas conversaciones donde, bueno, les proponemos, por ejemplo, vamos a empezar a producir un texto oral, porque la producción de texto empieza siendo oral. Recordemos que ellos todavía no leen ni escriben palabras, entonces no podemos pasar de dictarles como le dictamos mesa a pedirles que escriban un texto. La producción de textos a esta altura, para alumnos que tienen un incipiente desarrollo de la alfabetización, es producción de textos orales. Es en el marco de conversaciones con ellos donde, por ejemplo, nos cuentan qué hicieron el fin de semana. Un relato de experiencia personal. Y ahí la importancia de las intervenciones de la docente, porque esas producciones textuales, esos textos orales que ellos producen, muchas veces presentan, por ejemplo, problemas de coherencia o presentan muchos sobreentendidos. Y entonces, bueno, ahí la intervención del docente que tiene que, por ejemplo, lexicalizar, vieron que por ahí dicen el acá, me llevó allá, bueno, ahí la intervención del docente para poder lexicalizar, para poderle palabra a ese coso, a ese acá o a ese allá. El pedido de ampliación, el pedido de ampliación, pedirles que se expandan un poquito más. La reformulación, que es cuando yo a ese texto oral que él produjo, un poco desordenado, lo reestructuro, lo reformulo. ¿Y cuál es el objetivo? Y el objetivo es que, que la parte de la conversación termine siendo la producción de un texto oral, porque estamos trabajando todavía en la oralidad, cohesivo, coherente, completo, con estilo de lenguaje escrito, por supuesto. Bueno, algunas consideraciones, regular la extensión de lo que ellos van a escribir. Nos podemos extender en la parte de la conversación, dejar que ellos expandan el máximo posible el relato de experiencia personal, por ejemplo, que decidieron contarnos, la anécdota que decidieron contarnos.
O supongamos que están renarrando un fragmento de una novela que están leyendo con la profe de literatura. Entonces, mientras sea oral, podemos dejar que ellos se expandan, intervenir para que el texto sea coherente, cohesivo, para que no haya tantos sobreentendidos, pero los podemos dejar. Ahora, cuando vamos a la escritura, ahí es muy importante que regulemos la extensión de lo que le vamos a pedir que escriban, porque no es lo mismo, ahí puse un ejemplo, supongamos que en lengua estamos trabajando con una novela, y entonces yo tengo a Augusto, que yo sé que pobre apenas está empezando a escribir palabras, pero yo estoy trabajando con todo el grupo novela. Y entonces, bueno, mientras sus compañeros, por ejemplo, están haciendo un resumen del capítulo que acaban de leer, yo no le puedo pedir eso, lo mismo a Augusto. ¿Qué le puedo pedir a Augusto? Por ejemplo, bueno, Augusto va a armar la lista de los personajes presentes en este capítulo de la novela. Digo por mencionar un ejemplo. Ahí también hay que regular la extensión de lo que se les va a pedir hasta que él, bueno, en algún momento va a poder sumarse a la escritura de los resúmenes junto con sus compañeros. Y con respecto a los tipos de textos, siempre en el marco de, bueno, de estas intervenciones para que ellos puedan terminar de alfabetizarse, arrancar con textos narrativos, ¿sí? No es lo mismo pedirles que escriban un texto narrativo que pedirles que escriban un texto expositivo o pedirles que escriban un texto argumentativo. El texto narrativo lo que tiene es que no importa qué edad vos tengas, siempre es una estructura muy familiar para nosotros. Entonces, bueno, lo que le podemos proponer es, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? Empezar trabajando en la oralidad un relato de experiencia, una renarración de un cuento que estén trabajando en el área de lengua. Y lo más difícil de todos es pedirles, por ejemplo, un texto que sea producto de su invención, ¿no? Pedirles que inventen, por ejemplo, una historia. Ahí es bastante complejo porque a todas esas restricciones que estos chicos tienen con respecto al dominio del sistema de la escritura, hay que sumarles además tener que inventar una historia de la nada. Cosa que no pasa con la renarración y los relatos de experiencia, porque en el caso de los relatos de experiencia ellos ya saben lo que tienen que contar porque es algo que le pasó, entonces todo lo que es planificación pasa como a un segundo plano, y renarración ya leyeron el cuento, o sea que dónde, cuándo, quiénes y qué es lo que pasó, tampoco lo tienen que inventar, sino que lo recuperan de ahí. Bueno, Mariela, no sé si de mi parte eso fue todo. Perdón que fue todo muy rápido, pero No, pero nos quedamos así, ahí estamos era aprendiendo largo. también. No, yo dejar abierto también para consultas y preguntas, pero también quería recordarles que todo en el aula están las dos charlas de la semana pasada, hay dos documentos ya, va a estar el documento de esta charla más este Power, eso lo vamos a seguir encontrando todo siempre en el aula para que puedan ingresar o para que también quienes estemos lo puedan trabajar junto con otros docentes que también puedan compartir ese material, ¿sí? Y después sí también dejar habilitado para próximas semanas que también se va a seguir trabajando en función de este material, todo esto que hoy nos parece que vimos todo rápido, la idea es poder seguir trabajándolo en los próximos encuentros. Pero obviamente si hay, y que, también disculparme porque a las 18 entro a otra reunión, pero queda habilitado el espacio para consultas que deseen hacer en este momento, ¿sí? Gracias, Noé, y gracias a todos. Y también a las profes que se sumaron o equipos directivos que puedan estar participando, digo, si tienen sugerencias o por dónde les gustaría que sigamos con estos encuentros, si era esto lo que esperaban, digo, en cuanto a las expectativas, las necesidades puntuales que tenían con
las devoluciones que ustedes también nos hicieron, eso nos interesa mucho que poder saber si esto les puede ser de utilidad o qué otras herramientas estarían necesitando para que podamos estar pensando con ustedes. Hola, hola Mariela, hola María Noel, Fabiana por acá, Fabiana Micosi, ¿cómo te va? Preguntarte para los Hola. profes de secundaria, de parte de los profes para los profes de secundaria, esta cuestión de la frecuencia, de las 4 o 5 palabras para la lectura o de las 4 o 5 palabras para la escritura en un trabajo por semana. En el trabajo en secundaria, vos recomendás 2 cosas, te quiero preguntar. Uno, si puede surgir de los textos de las disciplinas, esas palabras, de los textos que trabaja la profesora de formación ética, que trabaja la de historia, que trabaja la de biología. Y en ese sentido, si en primer año, por ejemplo, ponernos de acuerdo, bueno, cuáles palabras vamos a trabajar esta semana, este mes, o cuáles materias esta semana, cuáles materias la semana que viene. Si esto sería un ejercicio que podríamos proponer en secundaria, o si el ejercicio sería que, bueno, que un equipo, un grupo, 2 o 3 personas que se encarguen de este trabajo con estos chicos que están en esta situación, bueno, elijan y trabajen textos aparte. Eso sería, ¿no? Con otras palabras. Perdón. Que un poco vos hablaste de la idea de la sencillez en las palabras, no me quiero ir de ahí, pero si también podemos elegir esas palabras sencillas de nuestros textos de nuestras cátedras, bueno, esto, ¿no? Bueno, respondo primero lo que preguntás sobre el criterio de selección de las palabras. Eh, por eso, lo primero que dije fue que el criterio de selección de las palabras tiene que ser lingüístico. Es decir, siempre que yo respete esta cuestión de que sean palabras sencillas, bisílabas, consonante vocal, si sale si yo encuentro dentro de mi área, dentro del texto que estamos trabajando, dentro del tema que estamos trabajando, palabras que respondan a este criterio lingüístico, por supuesto que sí. No sé, pienso, qué sé yo, estoy trabajando las partes del cuerpo y bueno, no me viene ahora una bisílaba, pero sí pienso, por ejemplo, en cabeza, ¿no? Que es consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. No podemos pasar, por ejemplo, no sería recomendable empezar dictándoles, por ejemplo, palabras como esternón, que es una palabra trisílaba y de estructura silábica muy compleja. Entonces, para responder a esta pregunta, siempre que yo pueda seleccionar de mi área palabras que respondan a este criterio lingüístico de palabras bisílabas, consonante vocal, bienvenido sea. Y después seguir con la progresión, ¿no? de la complejidad. Alguna vez vamos a llegar a esternón, pero no, no dentro de las primeras palabras. Y la otra, me preguntabas con respecto a ¿puede ser, te fuiste para el lado de los agrupamientos? Nosotros No, me fui para el con... lado de sí, entre todos los profesores del cuerpo de primer año, hacemos el trabajo en paralelo, si te parece esto, o si va a ser a un grupo de profesores que empezará con esto y tomará estas decisiones. Esto es. Mira, por una cuestión de que teníamos solamente 45 minutos y me fui a 1 hora, eh, em, en el documento yo hago algunas propuestas con respecto a cómo trabajar con estos chicos. Si se pueden hacer, por ejemplo, adaptaciones de las propuestas, de las actividades que les proponemos hacia el interior del aula, aunque si son estudiantes, y esto es lo que yo más desarrollé, si son estudiantes que están en un estadio muy incipiente de su alfabetización, como me han estado comentando en algunas escuelas. Es decir, que prácticamente no pueden escribir palabras, no pueden escribir palabras completas. O
están en un estadio de una lectura muy incipiente, es decir, muy pausada, muy silabeada, donde cometen errores, por ejemplo, en el establecimiento de las correspondencias, esto que decía, le mostramos paquete y leen pacete, o le dictamos paquete, perdón, y escriben pacete, etcétera. Ahí lo que yo por lo menos recomiendo en el documento es hacer un tipo de agrupamiento hacia afuera del aula, que yo sé que en lo que tiene que ver con porque soy docente de secundaria, con la dinámica del trabajo en el secundario es muy complicado, es mucho más complicado que en primaria, debido a esta atomización de la enseñanza que tiene el nivel secundario, donde, bueno, tenemos el de historia, el profe de ciencias naturales, la profe de letras, la profe de, bueno, no sé, de ciencias económicas. Entonces, bueno, decíamos, quién se haría cargo, ¿no? En el caso de que sea un agrupamiento hacia afuera, quién se haría cargo de esa especie de taller. Pero bueno, la verdad es que para que esto tenga realmente incidencia en el aprendizaje de los niños, de los adolescentes, tiene que ser un trabajo focalizado y específico con estos estudiantes. Y bueno, y en cuanto al tiempo, bueno, a lo mejor serán 20 minutos por día, que va a haber que restarle, bueno, el lunes a la profe de historia, el martes a la profe de ciencias económicas, el miércoles les toca el de física, pero en el fondo todos nos vamos a ver beneficiados, porque ese alumno que no sabe, que no puede leer una palabra y que no puede escribir una palabra, por más que esté en la clase de historia, si no puede escribir y no puede leer de manera autónoma, no, ¿cuál es el sentido, no es cierto? Entonces, bueno, tal vez ahí habría que ver, llegar a algunos, yo hablo en el documento de, acá hay que trabajar muy fuertemente hacia dentro del equipo escolar, ¿no? Encontrar a ¿Puedo hacer alguien, una encontrar el consulta? espacio, Ah, encontrar los momentos. Sí, 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 con se tildó. respecto, Ahí está. bueno, yo soy testigo, ¿me escuchan? Sí, ahora Sí, sí. sí, te escucho, Sí, sí. eh, sí, yo soy directivo de una escuela, directora de una escuela secundaria. La verdad que, mm, bueno, todo esto que escuché, la verdad que es muy interesante y todo nuevo para docentes de secundaria. El tema del silabeo, de comenzar con palabras bisilábicas, y bueno, es toda información que en escuela secundaria, los docentes de escuela secundaria no manejamos. No aprendimos a enseñar a leer y a escribir. La verdad que no estamos capacitados para hacerlo. Tendríamos que estar aprendiéndolos. Y me pareció muy interesante escucharte y eh, el tema es, como vos decías muy bien, en las escuelas secundarias, la atomización, la segmentación, los profesores que trabajan en 5 escuelas, que van de una escuela a otra, y el tema de sacarle así 20 minutos me parece bien, pero ¿quién se haría cargo de esos estudiantes al sacar los 20 minutos del aula para poder eh, trabajar sobre la alfabetización? Porque no tenemos un docente que se especialice o pueda ocuparse de eso mientras está a cargo del curso, en donde también tenemos chicos hipoacúsicos, también tenemos chicos autistas, digamos, estamos cada vez con más demandas, menos herramientas y como que tenemos que hacer mucho más cosas de las que se pueden, porque tenemos que alfabetizar también. Si el chico en 7 años en la primaria no fue alfabetizado, en una secundaria donde hay 12 o 11 docentes entrando y saliendo cada 40 o 80 minutos, me parece mucho más difícil que se logre si en la primaria, donde hay una docente durante 7 años, no lo pudo lograr. No sé si me explico, no digo que no se pueda, digo que me parece algo salomónico si no se plantea esto con recursos para poder lograrlo.
porque con la misma cantidad de gente o la misma disposición de gente que hay, poder abordar todas estas cuestiones que hay en las escuelas secundarias, que no es solamente el tema de la alfabetización, sino como decía recién, ¿no? El tema de la inclusión, que me parece espectacular, pero estamos cada vez con más cosas y los recursos son siempre los mismos. Mira, yo desde lo que te puedo responder es desde algunos proyectos que están instalados ya en algunas escuelas, es decir, que hay escuelas que le han encontrado la vuelta para llevar a cabo proyectos puntualmente de alfabetización. No sé si en tu caso pudiste completar el formulario, pero en ese formulario que se les completó para poder acceder a esta capacitación, uno, si no me equivoco, uno de los ítems era si ya había en curso algunos proyectos destinados a atender estas necesidades de estos alumnos con estas características. Y varias escuelas, no sé si Mariela vos querés tal vez explayarte un poco más, pero yo sé que en varias escuelas hay puesto en marcha ya proyectos exclusivamente de alfabetización, ¿no? Hay un montón de proyectos en las escuelas, pero proyectos tendientes a atender estas necesidades puntuales. Sí, yo agregar, No, disculpa, no sé si alguien estaba por hablar. no, quería decirte que me gustaría ver esos proyectos y la verdad que si los pueden socializar, de qué manera lo están trabajando, sería estupendo. No es Sí. por Es falta la, de ganas, sino, sí. Es la idea, Silvina, justamente este es el espacio para estas cuestiones de lo que está Ujú, funcionando, poder apropiarnos todos, poder compartirlo para poder apropiarnos y también la palabra es probarlo en cada institución, no todas las instituciones son iguales, no todo, pero el problema es el mismo, entonces también tenemos que ver desde dónde abordarlo. Con respecto a lo de ujú. primaria y secundaria, es algo que ya sabemos, es la cruda realidad. Acá no estamos poniendo lucecitas de colores donde no estamos celebrando nada, nos estamos ocupando de una No. situación que nadie se ocupó en su momento o que varios dejaron pasar, y me puedo incluir, dejamos pasar estando en educación, nunca nadie habíamos hecho un análisis de si leían o no leían los chicos que ingresaban a primer año, o sea, públicamente quiero decir, no lo habíamos hecho, y se está haciendo y se está tomando la basura bajo la alfombra y la estamos poniendo arriba de la mesa. Ahora entre todos estamos viendo qué hacer. Y entiendo esto de los recursos, pero también pensemos los recursos siempre son ilimitados y nunca son a demanda, desgraciadamente. No tenemos para darle a cada escuela lo que está solicitando, lo que necesita. Sí consideramos que este también es un recurso, este espacio es un recurso, este acceso a estos materiales que hoy tenemos. Yo estoy escuchando todo cortado, no sé si soy yo sola, que tengo problemas de internet o no estoy No escuchando sé. bien. Yo se escucho Ah, bien. perdón. Ujú. Bien, entonces puede Eh, ser también tenemos problema de eso, no tenemos teléfono en este momento, estamos sin teléfono y el servicio de internet no funciona muy bien. Bien, yo tomo lo de la escuela, la 256, que de hecho conozco la escuela también, Sí, has así que venido, sí, también sí, lo tomo como para pensar en el acompañamiento, sí, pero hoy sí te tengo que decir, el recurso es este, sumado a todo lo que ya hacen ustedes en las escuelas, pero también decirte que es una política del ministerio, decir, bueno, este tema se toma. Entonces, cuando vos decís, sí, entiendo todo lo que hacen las escuelas, pero hoy por ujú, esto sí les vamos a, no quiero decir pedir cuentas, pero digo, esto sí lo queremos tomar y queremos que lo tomemos. sí, me parece estupendo, Entonces, pero también esto de, necesitamos más compañía. sí, el compromiso de Perfecto, me seguir parece compartiendo bárbaro. esto. Y algo que es muy Mariela lo que te voy a decir. Cuando hablamos de los chicos con autismo, los chicos en inclusión, los chicos, ¿qué mejor aula heterogénea para todos los días aplicar los 10 minutos al profe que le toque? De modulación, Sí, de fonema, de grafema, todo lo que yo no sé hacer, digo, pero que el compromiso de decir, si lo tenemos que hacer todos los días 10 minutos en este aula, ¿por qué no?
Si no Sí, le va, sí, sí, no me va a parece ser bien. solo Los para docentes no gusto, saben eso, te diría, no, comento. claro, también Los busquemos el docentes de perfil del historia docente no que saben sí. de No, 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 fonemas, ya sé, pero porque nos digo, falta si esa podemos, formación, ¿eh? no, no, pero Yo soy también profesora de inglés está. Bueno, yo y de bueno, economía, así que imagínate. Pero sí, pensemos esto, si desde una plenaria podemos acordar las palabras que sí hay que dictar lunes, miércoles y viernes, y las que tenemos que escribir ujú, martes y jueves, y será con el docente que les toca, justamente para ese aula tan heterogénea, y que lo hagan todos. Si nunca nos viene mal repasar cómo se escribe una palabra, cómo se pronuncia, o será el propio compañero el que practique la pronunciación para el que le está faltando. Pero digo, no que el árbol no nos tape, al revés, que el bosque nos permita ver cada árbol, pero cada oportunidad que podamos tener en algo de todo esto. No vamos a ser expertas en alfabetización como María Noel, pero que algo de todo ujú, esto ujú, podamos claro, aplicar con algún gusto suelto que tengamos en la escuela, ya es un montón. Ya es un montón, porque está ujú, llegando a quien tiene que bueno, llegar. Y lo estamos tomando los que nos interesa el tema, Silvi, que no son todos, ya lo sabemos. sí, Pero los que están hoy, imagínate, si de también, 900 escuelas, 300 contestaron. Si de las 300 que contestaron se conectan 50, bueno, vamos por eso. Vamos por esas 50 almas buenas bueno, intencionadas que algo van a hacer por la alfabetización. mm, Yo me quedo con eso. O sea, algunos más van a aprender a leer este año, aún con 14 o 15 años, que si no, pasaban. No, ni siquiera pasaban. En tercero dejaban o en segundo dejaban. Y también los perdíamos. Entonces, lo que podamos hacer y lo demás será por goteo o por contagio. claro, Desgraciadamente, o sea, y no es bien, resignarse, ¿eh? Es hacer todo lo no, que podamos ujú, con lo que tenemos hoy. Y vamos a seguir sumando. Y te digo, hay gente, hay maestras de séptimo que les está haciendo ruidito esto y nos están pidiendo por fuera, nos están escribiendo para ver qué materiales estamos usando para poder, y bueno, vamos a llegar. No será todo este año, no será todo, pero vamos a ir dejando instalado que esto, y yo a todos les digo, y si nos toca como tíos o nos toca como abuelos, hagámoslo. No importa, o sea, y si nos toca como docente secundario y lo tenemos que hacer, y si nos toca y ojalá también les caiga la ficha a quien les tenga que caer. A quien sí, a lo mejor estaría dentro de los objetivos primordiales de su cátedra o de su grado o de su aula. Pero bueno, hoy nosotros en secundaria es esto lo que tenemos para acompañar, insisto, para seguir generando estos encuentros y estas escuchas y de compartir. La idea es compartir las experiencias y esto que estás haciendo de preguntarnos el cómo. Ahora entre todos tenemos que encontrarle la vuelta al cómo. ¿Sí? Yo ujú, obviamente que si tenemos posibilidad de llevar un taller a una escuela, de poner horas en una escuela, pero nada en lo que hoy les pueda generar expectativas. ¿Sí? Así que eso, bueno, era la parte que yo creo puedo cerrar a las consultas que hacían. bien, Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Esto también de invitados todos quienes quieran sumarse, de los que no estén hoy, quieran compartir el link para que se sumen a otros próximos encuentros, insisto, los próximos de la semana que viene. Ahora el del viernes, jueves, va a ser esta misma réplica por la mañana. Y lo demás es seguir desmenuzando todo este material de estos documentos para empezar a llevar también que cada uno se lleve su cartilla, digamos, como para poder aplicar en el aula los próximos meses para aplicar todo este contenido. El material de Plan Raíz, ahí están preguntando, no es un material que vamos a aplicar directamente a secundaria, porque está enfocado para otro sector, otra edad, otro formato. Si bien es la misma línea la que estamos siguiendo, vamos a estar adaptando todos estos cuadernillos que estamos, digamos, trabajando a secundaria. No es directa la aplicación del raíz a secundaria. Es así, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Las estrategias de enseñanza pueden ser muy similares, pero los recursos y todo lo que tiene que ver con las actividades, no.
Bueno, gente, si les parece, nos encontramos el mismo día en el mismo canal, martes que viene o jueves si alguien quiere, digo, o compartir para que participen otras personas, también vamos a estar presentando el mismo material y sigamos en contacto. Es esto, todos va a estar fijo de ahora en más. Queda este espacio en este horario, ¿sí? Y a disposición también todos tienen nuestros teléfonos, contactos, lo que necesiten, también estamos, ¿sí? A través de los supervisores o de quienes ustedes prefieran acercarse, también estamos. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho. Gracias.